con B, ¿verdad? Y Martín Bucero hizo que Calvino se hiciera pastor, porque había una cantidad enormísima de franceses que habían abandonado a Francia, sobre todo ante la resistencia del gobierno francés a tolerar al movimiento protestante. Y muchos de estos cristianos, que eran más bien cristianos que simpatizaban con la doctrina de Zwinglio, que simpatizaban con la doctrina anabaptista, se habían movido de Francia, y como en Estrasburgo había libertad de culto y había libertad de pensamiento teológico, se habían movido. Pero desde luego Bucero le dice a Calvino: mira, nosotros necesitamos a alguien que pastorea a estos franceses aquí, y yo creo que la persona más capacitada para hacerlo eres tú. Así que Calvino entonces ocupa una posición pastoral en Estrasburgo, y lo que se decide es a crear una liturgia francesa para los hermanos franceses, una liturgia cristiana francesa. Tradujo los himnos, tradujo los salmos para los franceses, y desde luego allí aprovechó para escribir su segunda edición del libro de la institución cristiana. Allí conoció a una viudita, la hija del rey, llamada Idelette de Bourret, y obviamente se casa con la viuda. Lamentablemente ella falleció, pero el testimonio de Calvino es que Estrasburgo vino a ser para él un oasis, vino a ser para él un lugar de bendición, donde él dice que pasó unos años muy felices. Claro, siempre se quedó con el dolor de no haber podido terminar su tarea y su trabajo en Ginebra. Pero en el 1541 las cosas cambiaron en Ginebra. El gobierno que estaba ahora, desde luego, no estaba dispuesto a someterse a los burgueses, y llamó a Calvino para que volviera a Ginebra, cosa que Calvino aceptó. Regresó de nuevo, y allí entonces redactó las ordenanzas eclesiásticas, y desde luego cuando establece las ordenanzas eclesiásticas las presentó al gobierno de Ginebra, y el gobierno de Ginebra las aceptó haciéndole algunas enmiendas. ¿Cuáles son las ordenanzas eclesiásticas? Los que han sido presbiterianos aquí, no sé cuántos han sido, ¿verdad? O son presbiterianos, pero en el presbiterianismo hay un sistema de gobierno jerárquico, y ese gobierno jerárquico tiene una manera de regirse y de dirigirse, que es a través de un consistorio, de un cuerpo, de unos individuos que se conocen como ancianos. Y entonces, desde luego, ese consistorio es el que toma las directrices de la vida de la iglesia, en todo lo que tiene que ver con gobierno y en todo lo que tiene que ver con doctrina. Cuando Calvino escribe las ordenanzas eclesiásticas, las presenta al gobierno de Ginebra. El gobierno de Ginebra obviamente trata de hacer algunas enmiendas, y las enmiendas fueron aceptadas. Finalmente el documento se aceptó, vino a formar parte del movimiento calvinista en Ginebra, pero no dejaba de provocar crisis, porque son nuevas reglamentaciones, y usted sabe que cuando las nuevas reglamentaciones se establecen, siempre están los malos entendidos, las malas aplicaciones, los que quieren irse a un extremo, los que quieren irse al otro, y esto empezó a suceder también en Ginebra, y desde luego esto empezó a afectar en alguna medida la vida de los creyentes. Posteriormente el gobierno cambia, y cuando el gobierno cambia, entonces
la situación de calvinista también empieza a verse afectada. Cosas que eventualmente se superaron, cosas que eventualmente se lograron atemperar. Hay un incidente que yo rescaté de la historia de Calvino que se la quiero compartir, porque me parece que es justo que dentro del marco de la historia veamos defectos, virtudes, y veamos también defectos. Hay un hombre llamado Miguel Serveto, y Miguel Serveto era un médico español, pero era un intelectual y había ya escrito algunos libros de teología. Y Miguel Serveto era básicamente de la influencia del movimiento anabaptista, pero con unas transformaciones dentro de ese concepto. Miguel Serveto creía que la unión de la Iglesia y el Estado desde Constantino era una pura apostasía, y desde luego él entendía que el cristianismo había apostatado de la doctrina fundamental del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, como resultado de haberse unido al Estado con Constantino, y que a partir de entonces la Iglesia había estado bajo apostasía todo ese tiempo. Claro, yo le señalé ahorita que los luteranos eran luteranos, pero estaban aliados a gobiernos. Los zwinglianos eran zwinglianos, pero estaban aliados a gobiernos. Y los anabaptistas, pues básicamente tuvieron que salir cogiendo los pocos que quedaban, porque si no los eliminan, porque eran los únicos. Cuando este señor Serveto, Miguel Serveto, aparece con esta documentación, alguien le pregunta y alguien le cuestiona, y entonces, ¿y la doctrina de la Trinidad que se da como resultado en el siglo IV? Y él dispara desde la baqueta y escribe y dice que la doctrina de la Trinidad es una ofensa contra Dios. Entonces, desde luego, Miguel Serveto se convierte en un ente de nadie, porque no es amado por la Iglesia Católica. De hecho, estaba perseguido, había sido arrestado, y se le iba a someter cargos para muerte por la Inquisición cuando se fugó. Él se fugó, logró fugarse de la cárcel donde estaba recluido. Así que no era querido por los católicos, pero tampoco era querido por los luteranos, porque los luteranos ya y sencillamente entendían el concepto de la Trinidad como un concepto doctrinal. Tampoco era querido por la gente de Zwinglio, porque la gente de Zwinglio era trinitaria. Y tampoco iba a ser querido por la gente de Calvino, porque la gente de Calvino obviamente no tenía problemas con la Trinidad. Así que este individuo, Miguel Serveto, es un llanero solitario, ¿verdad? Que levanta su espada y sale a pelear con la tesis de que todo el mundo es contra mía y yo contra el mundo entero. Él, como ya dije, había escapado de la Inquisición católica porque fue arrestado en Francia, fue arrestado en Francia y se escapó. Claro, pero desde luego se entera que donde hay cierta oportunidad es en Ginebra, porque en Ginebra pues el movimiento calvinista es un movimiento fuerte, y a pesar de que él no es simpatizante de toda la reforma, pero por lo menos él piensa que estando allí se puede proteger de la Inquisición católica, que lo anda buscando para matarlo. Y desde luego llega y se ubica en Ginebra. Cuando está en Ginebra, hay un momento en que Calvino va a predicar y él quiere ir a escuchar a Calvino. Pero cuando está escuchando a Calvino, alguien lo identificó, lo reconoció y desde luego lo informa al gobierno de Ginebra y lo arrestan. Cuando lo arrestan, le piden a Calvino que entonces someta como fiscal